Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video para el canal Designloper. En esta ocasión, siguiendo con el curso de MD Bootstrap 4 o Material Design for Bootstrap 4, vamos a continuar hablando sobre lo que es la grid. En videos anteriores hablábamos sobre aspectos teóricos y comenzamos a ver la parte práctica en el video anterior. Hablábamos sobre los media queries, los prefijos de clase, lo que son las columnas, las filas, los contenedores. Entonces, para resumir un poco sobre lo que hemos estado hablando en videos anteriores, pues mencionar aspectos básicos como lo son el objetivo de los contenedores, el objetivo de las filas y el objetivo de las columnas. Decíamos que para poder centrar nuestro contenido debíamos definir o utilizar lo que eran los contenedores, que era esto un div con una clase container o container fluid en el caso que querramos abarcar el 100% de la pantalla. También veíamos que antes de definir las columnas y su contenido tenemos que definir lo que son las filas, es decir, dentro de un div con la clase row o fila debemos ya definir lo que son las columnas, es decir, un div con la clase col y su prefijo seguido del tamaño que le querramos dar en ancho a esa columna, o también lo podemos hacer de forma predeterminada. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, lo que les acabo de explicar es lo siguiente. Tenemos un div con la clase container y dentro va a tener un div con la clase row. Entonces, para comenzar a trabajar con lo que es la cuadrícula o grid en Material Design for Bootstrap 4, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que definir un contenedor. Dentro del contenedor definir lo que es una fila, en este caso la clase row, para poder utilizar correctamente la cuadrícula. Gracias a la clase container, o en este caso gracias al contenedor, sabemos que el contenido que va a ir dentro de las columnas va a poder alinearse de forma automática tanto horizontal como verticalmente gracias a Flexbox. Si no contamos con lo que es el container o el contenedor, no vamos a poder hacer este trabajo o no se va a poder aplicar esa configuración. Solo para ver esa diferencia vamos a hacer la prueba con respecto al ejemplo que hemos visto anteriormente y a un ejemplo sin contar con lo que es el contenedor ni la fila. Bueno, mencionar también que en el caso anterior veíamos que cuando no se aplica una configuración determinada, es decir, un ancho fijo, recordar que dentro de la cuadrícula tenemos 12 espacios o la cuadrícula la dividimos en 12 porciones. Entonces, cuando nosotros creamos un contenedor, dentro de este creamos una fila, esta fila posee 12 espacios. Entonces, las columnas que vayamos a insertar se pueden distribuir en un espacio total de 12. Pero ¿qué sucede cuando no utilizamos lo que es dentro del prefijo de clase un tamaño específico, es decir, el número al final de la clase? Entonces lo que sucede es que automáticamente el contenido se distribuye de forma equitativa, es decir, partes iguales dependiendo de cuántas columnas insertemos. Veíamos en el ejemplo, insertábamos 2 columnas, cada una se reparte 6 y 6. Si ingresábamos 3 columnas, cada una toman una porción de 4, 8, 12. Entonces vamos a poner el primer ejemplo teniendo como instancias lo que son 4 columnas con la clase col_sm. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. En este caso yo voy a utilizar un atajo de teclado para ahorrarme lo que es la digitación del código. Solo coloco .col_sm, que es el nombre de la clase. El punto es para determinar lo que es la clase. El
el prefijo es call_sm y lo multiplico por 4 porque quiero ingresar 4 div con esa clase. Entonces presiono tabulador y me genera ya la estructura. Entonces lo que voy a hacer para definirlas o poderlas identificar en mi navegador, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a aplicarles un style desde aquí, desde el código HTML, un background, y cada uno va a tener un color diferente. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar el amarillo, verde, y estoy confundiendo el español con el inglés, aquí es red, y por último púrpura. Entonces lo que tenemos aquí, primeramente tener en cuenta definir lo que es la clase contenedor o container, luego dentro del contenedor insertar lo que es una fila, en este caso un div con la clase row, y dentro de la clase row o del div con la clase row creamos nuestras columnas y posteriormente su contenido. En este caso yo voy a crear aquí un texto que diga columna y cada una un número diferente, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Entonces lo que tenemos aquí es que poseemos o hemos definido 4 instancias de la clase call_sm. En este caso traducido, tenemos lo que son 4 columnas dentro de la fila. Cada una tiene la misma clase, la clase call, que hace referencia a columna, y el tamaño del dispositivo al cual se va a aplicar, en este caso call_sm, es decir, columna para dispositivo pequeño o smart de este tamaño en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Como veíamos en el video anterior, no le hemos colocado el número. En este caso, por ejemplo, yo quiero a esta colocarle un 5, y coloco un guión y el 5, y ya defino el tamaño fijo para esa columna. En este caso no. Lo que estamos haciendo es que lo estamos dejando de forma predeterminada o de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente cada una va a tomar una proporción del 25%. Una proporción del 25% de ancho desde el punto de interrupción de el tamaño, en este caso el tamaño pequeño, y las que le siguen hacia arriba, es decir, el MD, LG y XL. Ya lo veíamos en el video anterior. Si no han visto, por favor vayan al video anterior para que me entiendan lo que estoy hablando en ese momento y podamos ir de forma clara a ese punto del video. Entonces aquí es donde se aplica la magia de Flexbox. Decimos magia porque nosotros solamente colocamos una porción de código y el framework hace el resto. Entonces, gracias a Flexbox, las columnas de cuadrícula sin un ancho especificado se van a colocar automáticamente como columnas de igual ancho. Lo veíamos también anteriormente. En este caso tenemos 4, cada uno va a tomar un valor de 3 por 4, 12, de las 12 que tenemos en total. Si agregamos 5, como la proporción se divide en píxel sin modificar la fuente, lo que hace es distribuir ese 100% entre 5. Entonces siempre va a tener un ancho similar al resto. Entonces ustedes ya saben, con respecto al video anterior, tenemos 5 prefijos de clase o 5 puntos de interrupción, y en cada uno corresponde a un tipo de tamaño de dispositivo que se aplica también ese porcentaje del 100% en píxeles, que ya lo comentábamos también. Entonces vamos a ver ejecutado este ejemplo y luego le vamos a quitar lo que es la clase container, es decir, vamos a borrar este div y vamos a borrar el div que tiene la clase fila. Bueno, ahorita vamos a ejecutar este ejemplo
Si refrescamos, vemos que tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Otro detalle es que aquí automáticamente alinea el contenido a la izquierda. Hay un pequeño espacio aquí que es el margen que tiene por defecto, que igual se lo podemos quitar. Lo vamos a mencionar en otro video más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Si yo minimizo esto, ven, automáticamente aplica un tamaño a cada columna. Entonces vemos que siempre distribuye el contenido de igual tamaño. Cuando llega a un tamaño mínimo, es decir, al tamaño extra pequeño, lo que hace es distribuirlo en 12 espacios, es decir, cada columna abarca el ancho total. Por lo tanto, vemos que se convierte en 4 filas. Entonces, hasta ahorita vemos que el contenido se adapta, vemos, el contenido se adapta automáticamente. Ahora vamos a ver qué sucede al utilizar las mismas columnas, pero sin el contenedor ni la fila. Es decir, estas columnas fuera de un contenedor y fuera de la fila. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, veamos que este div con la clase contenedor finaliza aquí. Lo voy a ampliar para que lo puedan ver mejor. Ese div finaliza aquí y el div con la clase row finaliza aquí. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esto, lo eliminamos y guardamos. Ahora vamos a ver el comportamiento que tiene esto con respecto a lo que anteriormente estábamos viendo con la clase container y la clase row. Ya guardamos, ahora vamos a ver el navegador. Bueno, como ven, esta es la configuración que teníamos anteriormente, aún no refrescado. Vamos a ver al refrescar qué es lo que sucede. Como se fijan, no hay una fila en la cual estas columnas se puedan insertar, ni tampoco hay un contenedor en el cual el contenido se pueda alinear. Entonces lo que hace es que cada columna abarca el espacio total. Entonces vemos aquí no hay ningún tipo de responsive. Aquí el contenido sigue manteniendo el mismo ancho. Entonces vemos que esto es un error a la hora de codificar. Por eso el primer detalle o el primer punto importante tener en cuenta es trabajar con lo que es el contenedor y la fila. Es decir, antes de todo esto, voy a borrar esto, tenemos que trabajar con un div con la clase contenedor, y dentro de este voy a crear un div con la clase row. Ahora sí, ya puedo empezar a crear lo que son mis columnas. Entonces aquí, por ejemplo, div col sm por 4. Ahora sí, yo ya estoy trabajando de forma correcta con lo que es la grid o cuadrícula de Material Design for Bootstrap 4. Entonces aquí ya tengo creado mi contenedor. Dentro del contenedor inserto una fila y dentro de la fila creo la cantidad de columnas que voy a necesitar para mi sitio web o mi sistema. Entonces aquí comienzo a trabajar con lo que es el contenido dentro de las columnas, y así voy definiendo, por ejemplo, los tamaños que necesito de acuerdo al contenido que voy a utilizar, pero siempre utilizando primeramente lo que es la clase contenedor y la clase fila o row. Es decir, estos dos son los principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a crear columnas y configurar contenido. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando solamente las clases predeterminadas. Bueno, tenemos este ejemplo. Como pueden ver, tengo un div con la clase container. Este contenedor llega hasta aquí. Lo voy a ir separando para que se pueda entender mejor. Le doy un espacio y le voy a dar un espacio aquí. Lo voy a minimizar un poquito. Entonces, dentro de este contenedor yo tengo dos filas. La primera fila termina aquí, le voy a dar un espacio, y la segunda termina aquí.
y si la primera comienza aquí, termina aquí, y la segunda comienza aquí y termina aquí. ¿Qué sucede? Primeramente estoy aplicando lo que es el contenedor, estoy definiendo un contenedor y seguidamente estoy definiendo lo que es una fila. Entonces no puedo comenzar a trabajar con las columnas sin antes haber definido un contenedor y una fila al menos. Entonces tengo, por ejemplo, un div con la clase call y el texto que dice 1 de 2. Luego tengo un div con la clase call, es decir, la misma clase, con el texto 2 de 2. Luego la segunda fila, tengo un div con la clase call, igual que en la fila anterior, y tengo una segunda columna igual con la clase call, y tengo una tercera. Cada una dice 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. El caso aquí que en la primera fila yo tengo 2 columnas y en la segunda fila yo tengo 3 columnas, todas con la clase call. Entonces aquí estamos utilizando un ancho automático, es decir, no estamos definiendo un tamaño de columna, tamaño específico de ancho de columna, como puede ser colocar un guión y colocar un 6. Entonces vamos a probar esto, vamos a guardar y vamos a refrescar en el navegador. Bueno, este es el ejemplo de la forma errónea en el cual trabajamos lo que son las columnas. Vamos a refrescar ahora con lo del ejemplo. Y aquí tenemos lo que son las dos filas. En este momento no se entiende porque nos hace falta poderla visualizar o identificarla. Entonces, para solucionar esto vamos a aplicar un estilo a cada una de estas columnas para poderlas identificar y ver su comportamiento. Entonces a todas le vamos a aplicar un style background y cada una un color diferente. Entonces ya tenemos nuestro contenedor con dos filas, la primera con 2 columnas y la segunda fila con 3 columnas identificadas con un color cada una. Vamos a ver ahora en el navegador, guardamos y refrescamos. Bueno, aquí refrescamos, vemos aquí ya tenemos identificadas nuestras columnas. Como les decía, tenemos 2 filas. Ahora ya no es que, por ejemplo, si yo a este le cambio los tamaños, esta se va a subir aquí. No. Otro punto importante es que tienen un ancho automático. Es decir, que en el primer caso, como son 2 filas, la primera tenemos 2 columnas. Cada una toma un ancho automático de 6 cada una, porque son 2. Entonces lo que hace es dividirse ese 12 entre 2. 2 entre 2, 6. 6 y 6. La segunda fila tiene 3 columnas. Entonces lo que hace es dividir 12 entre 3. Toca a 4 cada una. 4, 8, 12. Entonces si yo minimizo esto, voy reduciendo la pantalla, ven, siempre va a mantener ese formato. Entonces el contenido siempre se va a adaptar a ese tamaño, ven. Entonces esta es la opción al utilizar el formato predeterminado, es decir, el formato automático. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual configuramos no solo de forma automático el tamaño de ciertas columnas, sino que también podemos combinar lo que son los tamaños fijos con tamaños automáticos. Es decir, que podemos crear cierta cantidad de columnas y a una de estas darle un tamaño fijo sin alterar lo que es el tamaño de las columnas hermanas. Es decir, que especificamos un tamaño para cierta cantidad de columnas o una columna, y el resto de columnas les dejamos una configuración automática. Entonces vamos a ver cómo se comporta el contenido al hacer este tipo de configuración. Lo que queremos es establecer un ancho de una columna y hacer que las columnas hermanas cambien el tamaño automáticamente a su alrededor. En este caso lo que vamos a hacer es configurar de forma
fija el ancho de la columna central y que sus columnas hermanas cambian su tamaño automáticamente, es decir, cambian su ancho de forma automática. Entonces todo esto es posible gracias a Flexbox incluido en lo que es ese framework. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de configuración, sin importar el tamaño que le demos a esta columna, ya sea la central, ya sea la lateral izquierda o la lateral derecha, no importa el tamaño que le coloquemos, las demás columnas con tamaño automático cambiarán su tamaño al ancho disponible, sin importar el ancho fijo que hayamos utilizado para una de estas columnas. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un contenedor. Vamos a ir separando nuevamente. Tenemos un contenedor que inicia aquí y termina aquí. Tenemos una fila, inicia aquí y termina aquí. Luego tenemos otra fila que inicia aquí y termina aquí. Entonces es básicamente similar al ejemplo anterior. Si ustedes veían este, ven, tenemos dos aquí y aquí tenemos tres. Cuando minimizamos, todas conservaban el mismo tamaño, ¿ven? Siempre se distribuía en partes iguales el ancho total de el contenedor. Ahora vamos a ver cómo se comporta al definir un tamaño fijo a una de estas columnas dentro de cada una de las filas. Entonces tenemos un div con la clase row, que es la fila que tenemos que insertar antes de configurar o de crear las columnas. Luego tenemos un div con la clase call, que dice 1 de 3, el segundo 2 de 3 y es en este caso la que está con un tamaño fijo, y tenemos la última 3 de 3. Si se fijan, tenemos por ejemplo que la primera es de forma automática, solo tiene la clase call, no está especificando un tamaño fijo mediante un número. La segunda ya especificamos un tamaño fijo, que es decir que va a cubrir o va a abarcar 6 espacios de los 12 disponibles en la cuadrícula. Y la última también es de forma automática, es decir, tenemos 6 fijos y los otros 6 los va a repartir en otras dos columnas, en la primera y la tercera. De igual forma tenemos la segunda fila. La primera tiene una clase call, es decir, va a aplicar un ancho automático. La segunda tiene un ancho fijo, es decir, va a abarcar un espacio de 5 de 12 disponibles, es decir que quedan 7 libres, que los va a repartir en la columna 1 y en la columna 3. 7 más 5, 12. Entonces ahora vamos a ver cómo se comporta cada una de estas columnas aplicando esta configuración. Antes de esto le vamos a dar un style para poderlas identificar. Un style, un background, guardamos y refrescamos en el navegador. Ahora que refrescamos, vemos cómo se está comportando. Vemos que la columna central, en este caso que está utilizando lo que es 6 espacios de la cuadrícula, se mantiene con un tamaño fijo, y tenemos que los otros 6 los ha repartido en las columnas 1 y la columna 3, es decir 6, y aquí tenemos 3 y 3 que suman 12. En la segunda, recordad también que la proporción es en píxeles, por eso cuando hace la división no va a ser un valor exacto, sino que lo va a dividir de forma en que las columnas siempre tengan la misma proporción, en este caso el mismo ancho. La segunda fila tenemos una columna central que abarca 5 espacios de los 12 disponibles, y teníamos los 7 sobrantes que los reparte en lo que es la columna 1 y 3. Y ahora vemos aquí que efectivamente tienen el mismo ancho. ¿Ven? Aquí podemos ver la diferencia.
y al minimizarlo se mantienen estas proporciones. ¿Ven? Entonces este sería el segundo ejemplo del video, en el cual podemos hacer uso no solamente de las opciones predeterminadas o las opciones fijas, es decir, colocar un tamaño fijo mediante un número a cada columna, o colocar un tamaño predefinido a todas, sino que podemos combinarlo y de acuerdo a el trabajo que estemos desarrollando, así podemos jugar con lo que es la cuadrícula y las diferentes opciones que mediante Flexbox nos ofrece este frame. Hasta aquí el video, muchas gracias por ver nuestro contenido. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse para ser los primeros en saber cuando subamos nuevo contenido. Si les ha gustado el video, por favor compartirlo con aquellas personas que también les puede ser de utilidad. Si les ha sido de mucha ayuda, dejen su like, su comentario si tienen dudas, y los espero en el próximo video. Muchas gracias.